O sea, vos para cada x y z tenés un vector. Ahora, además, o sea, acá vos tenés, este tipo es x y z, ponele, y este es f de x y z, el vector. Sí, entiendo. Tenés infinitos vectores, en general uno dibuja algunos nomás, porque no puede dibujar todos, los infinitos. Después, uno tiene otro campo vectorial, que es el rotor de f, también en x y z, que te da otro vector. Pongamos de otro color. En cada puntito, vos tenés el rotor. O sea, en este caso, si este es x y z, esto va a ser el campo, porque el rotor de f es un campo, rotor de f también en x y z. O sea, expresa el conjunto de todos los vectores. ¿Eso es? No. O sea, esto es otro campo. F es un campo, esto es otro campo. ¿Por qué es un campo? Porque a x y z le asigna un rotor. Perdón, le asigna un vector. Sí. Entonces, y ahí vienen dos cosas. Primero, ¿qué se hace con Stokes, con el teorema de Stokes? Y otra cosa es interpretar el vector este, que por algo es rotor de f, ¿qué relación tiene con f? ¿No? Que eso es parte de lo que vos me preguntaste, o que vos viste. Y lo que yo traté de explicar en la práctica, en la teórica de hoy y en la del lunes creo que también, se explica un poco, y en el video de ese que dice preliminares del teorema de Stokes, es que este vector, que ponele que si fuera R3 fuera este el x y z, y este fuera el rotor de f en x y z, es, si yo tuviera un sensor en este dedito, y lo pusiera en este punto, siempre así, y miro cuánta fuerza me hace antihoraria respecto a donde yo voy poniendo, o sea, antihorario sería esta fuerza, para como tengo yo. Entonces lo pongo acá, lo pongo acá, lo pongo acá, lo pongo en todos lados, en todas las direcciones. Bueno, en el lugar donde más fuerza me va a hacer es en el rotor, en la dirección del vector rotor. Ahora, ¿quién es el que hace la fuerza? El F. O sea, las flechitas azules del F, que es el fluido moviéndose, esas son las que hacen la fuerza. Si yo les pusiese acá paletitas, si querés, o si pusiese el dedo y considerase solo en el punto. Y entonces la mayor fuerza esa, que tiene que ver con la velocidad a la que giran las paletitas también, la mayor velocidad se va a alcanzar en la dirección del rotor. No sé si eso te ayuda. Sí, entendí. Entonces eso es, sí. No, continúa, después le pregunto. No, bueno, pero es que por ahí eso solo dice, esto es el rotor. O sea, es una interpretación física del rotor, y por ahí viene el nombre de rotor. O sea, porque tiene algo de rotación. Y lo que mide justamente es la rotación máxima en este punto, la dirección donde se consigue la rotación máxima, si uno pusiese ahí el dedito y pudiese medir esto, la torsión o la rotación que le hace en este punto, si uno tuviese ahí una manera de medirla puntualmente. Bien. Eso es el rotor. Después está el teorema de Stokes, y ahí sí aparece el flujo del rotor. O sea, el teorema de Stokes, aparece el rotor, y la fórmula esencialmente dice, si vos tenés una superficie con una curva borde, y la superficie está orientada coherentemente una con otra, o sea, la superficie está orientada a poner acá para arriba, y esto de manera antihoraria, si yo la aplastase, a eso se le llama orientación inducida. Entonces se dice borde de S orientada positivamente, o con la orientación inducida de la orientación de S. Vos tenés que la integral sobre el borde de S, que es una curva cerrada, que se llama circulación, del campo F,
diferencial de arco. O sea, antes le llamábamos trabajo a esto. Pero cuando es una curva cerrada, como siempre son estas, bordes de superficie, se le llama circulación. Y esto, el teorema de Stokes, te dice que bajo las hipótesis generales, que se de que F se hace 1 en S, y que la superficie sea más o menos razonable, pero son todas las que vimos son así. Entonces, esta integral sobre la superficie orientada del rotor de F, diferencial de superficie, da lo mismo. Esto que esto. Y esto es el flujo del rotor sobre la superficie. ¿Está bien? O sea que, y de alguna manera, ahora te puedo dar una interpretación física de este teorema si te interesa. El rotor, de alguna manera, mide puntualmente, según vimos acá, una especie de rotacioncitas, ¿no? De rotacioncitas. Si uno lo multiplicase por el normal, por ejemplo, se vería que efectivamente da la rotación. ¿Cuánto rota en cada puntito de la superficie? Tiene que ver con esto y tiene que ver con una cosa más. Pero créeme, para no detenerme en eso, sino nos concentramos solo en lo físico, que esta integral, como aparece, por ejemplo, el rotor de F, producto vectorial escalar el n, se podría calcular así, esta integral, como una integral de esta función escalar. Entonces eso termina siendo como una especie de una integral sobre la superficie de rotacioncitas. Y entonces cuando uno suma todas esas rotacioncitas, que son esta integral, como que ellas se van sumando y de ellas depende cómo circula el campo en el borde de la superficie. ¿Está bien? Sí, O sea, creo yo que entiendo. sumo sobre, como sumo, acá gira así, acá gira así, acá gira así, en todos los puntitos, y entonces eso va a hacer como que vaya girando acá en el borde, así. Si por otro lado hay cosas que se compensan, si acá sí gira así y acá gira así, bueno, por ahí acá termina no haciendo nada, y entonces por ahí la circulación termina siendo nula. O no hay circulación en ningún lado, por ejemplo. No, si vos tenés una superficie así, y tenés un vector, vectores todos así paralelos, de la misma longitud, con un vector, un campo vectorial F, o sea, este F, constante. Bueno, eso va a dar cero, el rotor va a dar cero, y entonces eso esencialmente es porque en todos puntos la rotación es nula. Ese sería un ejemplo. También podría ser que la rotación exista, pero se vaya compensando. Lo que gira por un lado con lo que gira para el otro. Y al final, en el borde, termina dando nula. Comprendo. Y le quería comentar, porque en la de cuando comenta lo del rotor, dice la demostración. En el Martsen, o Mart, no sé si Sí, dice. el mar de tromba. Sí, es un libro. Plataforma, el libro. No está más en la plataforma. ¿Cómo? Y le quería preguntar en qué sección, que no está más en la plataforma. ¿Cómo no está Y más? no, entré para descargarlo, pero no está de forma virtual. ¿No está en la bibliografía? No. Y si saben qué Bueno, página igual lo está, porque subo. tengo una versión vieja del Marcel, Sí. pero no encontré el capítulo. Marden es un autor, Tromba el otro. Sí. Sí, ¿en qué capítulo lo debería buscar? Está bien. Bueno, al finalizar la clase de hoy, me acuerdo de subir esto de nuevo. ¿Vos lo buscaste en bibliografía? Sí, sí, en bibliografía hay 4 enlaces. Recién creo que estaba. Ah, no, ya lo cerré. ¿Eh? Y Está, no pero el estaba. enlace del libro está caducada. Estaba Ah, puede eh, ser. en Dropbox, Sí. pero ya dice que se eliminó. Ah, mira.
es verdad, porque ahora, antes no caducaban esos enlaces, y ahora Dropbox, claro, yo no me acordaba que en vez de subir archivo, había subido el enlace a Dropbox. Está bien. Bueno, entonces voy a subir el archivo y listo. Listo, profe, gracias. Y te digo dónde está. Voy a anotar, para Bye. acordarme. Subir archivo y lugar de demostración, interpretación clínica. ¿Alguna otra consulta? Estaba bien tu consulta. Gracias, profe. Yo, parte no hay. Iris, Profe, Carles, sí, yo tenía una consulta sobre la teórica, porque hay sí, un momento en donde explica el teorema de campos conservativos sí, y hace referencia a un corolario, que es el de campos conservativos en R2. Y después, yo no sé si es para la demostración, yo no miré la demostración. sí. Si está referido a la demostración, o sea, ese corolario. No me acuerdo qué corolario es. El que dice que, primero dice, bueno, da el corolario de en R2 cuando un campo es conservativo que Q de X es igual a P de Y. Ah, sí, sí. Una cosa que ya hemos usado, sí. Claro, y después usted dice ahí que la idea es que anule yo la coordenada, el campo en R3, anule la coordenada Z y me da el rotor Sí, como coordenada Z, QX menos PI y las otras coordenadas 0. sí. Entonces eso me indica que es conservativo. Pero yo no sé si eso es parte de la demostración. Claro, supongo que es una sugerencia para la demostración, ¿no? Vos tenés algo que está Ah, en R2. está Este tipo bien, está en era una R2. sugerencia para entender la demostración. Ponele, este está en R2, ¿no? Entonces lo Sí, pienso, bueno, me agarro, si querés, un F moño, sí, en vez de XY, que sea de X y Z. Esto va a ser en realidad P de XY, Q de XY, porque es lo que vos estás queriendo hacer es para un F de R2 en R2. sí. Sí, ese Es el corolario lo teorema de Green. entiendo. Claro, es Sí, el teorema de Green, que te dice esto. sí, sí, Entonces, lo que aparece ahí como corolario del teorema de campos conservativos que usa el rotor es armarte otro campo, que es una especie de F ampliado, que sería, ¿qué va a ser? Bueno, en vez de P de X, va a ser P de XY, o sea, no le agrego nada porque este era un número real, coma Q de XY, tampoco le agrego Z, porque esto estaba definido solo en XY, y en Z le pongo 0, o sea que no depende de Z, ¿está bien? Pero este sí, F es como una ampliación de este tipo, ¿no? Porque está definido en todo X y Z, ¿sí? Porque yo agarro X y Z, le hago esta cuenta, me da algo. En realidad este 0 hace que no levante la cabeza, ¿no? O sea que si vos tenías un vector de vectorcitos claro, acá en R2, por ejemplo, para sí, otro Z acá arriba, va a ser el mismo, claro, porque sí, no depende de Z. Y más arriba va a ser también ese mismo. Pero ahora está definido en R3, este. claro. Entonces, para Ah, entonces, este, claro, cuando yo hago eso, me va, cuando calculo el rotor, me termina quedando el corolario, digamos. claro, para este vos podés usar el teorema de campos conservativos, que en uno de sus ítems, que hoy vamos a repasar, dice que el rotor de F es el vector 0, 0, 0, si y solo si, eh, existe un potencial. A ver, Es ¿qué es lo que nos conviene? Ah, no, en este caso es, eh, vamos a ponerlo así, como nosotros habíamos usado. A ver, bueno, no, en este caso es así, perdón. Es sí, solo sí, para este ese. ejemplo, Qx es igual a Pi. ¿Y eso cómo se consigue? Bueno, vos haces el rotor de este, y como acá hay un 0, te queda, Claro, te queda ponerle, te queda P, Q,
0. Además, estos no dependen de z, así que la derivada respecto de z de esto va a dar 0. Acá pongo los ganchos, esto sería el rotor de f móvil. Gancho respecto de x, gancho respecto de y, gancho respecto de z. Y acá va nuestro cálculo del rotor. Yo estoy tomando a Z0. No, esto sería R de X y Z. O sea, yo lo defino así. R de X y Está Z bien. es 0. O sea, el Igual PQR, me va a quedar la variable. En el campo anulo. Si yo porque tengo, este lo o sea, este es inventamos un campo que nosotros. lo voy a crear. Lo Claro, invento. No es este que lo viene inventamos. del otro campo. Lo Tal vez porque no inventamos, miré la demostración, profe, disculpe. no me acuerdo si la hice en detalle o di una idea nomás. O sea, Ah, este es el campo original, PQ, donde sí, vos querés probar esto de que es sí, conservativo, si sí, solo si es conservativo, si solo si vale esto. Entonces, sí. para eso vamos a usar el teorema de campos que sabemos de campos conservativos que demostré en R2, y que yo digo que si uno inventa esto, porque yo tengo este, puedo inventarme este. Y Claro. entonces para este, como va de R3 en R3, vale el teorema de campos conservativos. Y entonces, cuando hacemos esta cuenta, ¿qué nos da? Sigo acá. Nos da, tapo acá, 0, y cuando derivo esto respecto de z me da 0. Porque Q depende Claro, de me X queda y menos nomás. Q de Z. Esto Sí, yo lo depende de hice X y. menos Q de Z. Esto Sí, depende de X y, entonces acá te da 0 menos 0, 0. Coma, menos, tapo acá. Esto también depende de X y no de Z, por lo tanto da 0. Y esto derivado 0 derivado respecto a X, menos 0, coma. Tapo acá y me da Q de X menos P de Y. Q de X menos P de Y. Igual. O sea que el rotor de F da igual a esto. Entonces, este campo F va a ser conservativo si solo si esto vale 0. ¿Está bien? Entonces, sí. y si esto vale 0, hay una F, o sea que entonces existe un potencial F, digamos, tal que el gradiente de F da F moño. Pero F moño era PQR, y el gradiente de F es Fx, Fi, Fz. ¿Sí? Entonces, esto era 0, o sea que esto es 0, entonces F no depende de Z. Fx vale P, Fi vale Q, y bueno, entonces F en realidad depende solo de X y es un potencial de PQ. Vale Q, y entonces con estas dos cosas, F solo depende, con esto y con esto también, solo depende de X y, entonces es un potencial de F chiquita, no de F moño. No solo de F moño, lo puedo pensar como un potencial de F chiquita. Esa sería la demostración. Que era algo que habíamos usado, ¿no? Habíamos usado como cierto. Sí. Que si esto era 0, el campo de R2 era conservativo. ¿Está bien? Sí. Bien. Creo que en la demostración, no, estoy casi del todo seguro, digamos que en la demostración del video aparte, ahí se demuestra esto de manera parecida o similar con esta idea. Profe, perdón, no lo llegué No, a no, ver eso. es que eso está bien, hay que preguntar lo que uno no entiende. Y yo tengo tiempo ahora para comentarlo, así que si no te hubiera dicho andar a mirarlo ahí. Capaz que, digo, si vos querés verlo más organizado en un pizarrón así, por ahí te convenga verlo
En el final, cuando termina el video este del teorema de campos conservativos, ahí debe estar comentado el corolario. Ajá, bueno, profe, lo voy a ver. Bien. ¿Alguna otra consulta? Sí. Yo tenía una consulta del parcial, de un ejercicio de stock del parcial. Ajá. Dale. Dice aplicar el teorema de Stock. O sea, ejercicio de parcial. Bueno, aplicar el teorema de Stokes. Sí, para calcular la circulación. Para calcular. La circulación del campo. El campo. Vectorial f, Sí. x y z. Sí. Igual a 2x cuadrado y ¿Por i? sí, por i, Sí. coma, Sí. 2x cubo Sí. sobre 3, Sí. coma, menos x por i. Sí. Cierra paréntesis, a lo largo de la curva que es intersección Sí. de z, a lo largo de la curva Sí, sí. Para escribirlo. de Sí. z igual a 5 Mm. por paréntesis y cuadrado menos x cuadrado. Cierra paréntesis y el cilindro Intersección. ¿Qué cilindro? x cuadrado más y cuadrado Sí. igual a 25. Ajá. Recorrida en sentido antihorario. Si se observa desde el semieje positivo de z. ¿Está bien? Y ahí termina. ¿No? Sí, ahí termina. Bien. A ver, esto está bien así, ¿no? ¿Cómo lo escribí? Sí, está bien. ¿Está bien? Entonces Cuadrado tenemos, menos x cuadrado. Sí. podemos graficar esto con un menos y tenemos que graficar el cilindro este que es de radio 5. Podemos intentarlo de varias maneras. ¿Eh? Sí, el cilindro sí. El cilindro uno lo tiene. Después, Paraboloide, ¿no? Sí. este no, porque tiene un menos. Ah, Vos me dijiste que era con menos, ¿no? sí, con menos. Está bien. Entonces, una manera que se me ocurre es, bueno, mirar qué pinta tiene una parametrización razonable, ponele, podrías empezar por ahí, que esto es fácil de parametrizar acá abajo, y después lo subirías a esto, que es como una silla de montar esto, porque esto es z igual a 5 por i menos x por x más y. O sea, esto es una diferencia de cuadrados, y entonces te queda esto, que es, si yo dibujo esto solo, fíjate que vale 0, z vale 0 cuando i es x, y eso pasa acá. Entonces ahí vale z0. Y z también vale 0 cuando i es menos x, eso pasa acá. Y después es positivo, por ejemplo, cuando i es más grande que x, que eso es para allá, y para allá, porque esto es igual a x, esto es igual menos x. Después tenés, dije, bueno, ¿cuándo hace positivo? Cuando esto es positivo y esto es positivo, o cuando esto es negativo y esto es negativo. Y cuando es negativo, perdón, hagamos el caso positivo, positivo.
positivo, positivo, positivo es este mayor que esto, que sería y mayor o igual que x, todo este semiespacio, inclusive, pero después tengo que chequearlo con esto mayor o igual que 0, que es y más x mayor o igual que 0, entonces queda mayor o igual que menos x. Entonces mayor y mayor o igual, como este es el eje y mayor o igual que menos x es para acá. Entonces te queda como que acá es z mayor o igual que 0. Y entonces el gráfico acá va a ser 0 acá, 0 acá, y acá va a ser una especie de cosa así. Y acá va a ir por abajo. Si haces el mismo análisis, acá va por arriba, allá trabaja por abajo. O sea, es una especie de silla de montar. ¿Sí? ¿Lo ves más o menos? Sí, O sea, ¿viste la silla de sí, montar ahora esa sí. que es así y así? Sí, Bien. Y entonces acá tenés esa situación, tenés acá esa silla de montar, acá también, y acá va por abajo y allá atrás va por abajo. Muy difícil de dibujar en algo plano. Y además intersecado con el cilindro. Entonces, ¿cómo lo pensarías? O sea, lo que podemos pensar es lo pero siguiente. yo Sí, te escucho. ya calculé el rotor. ¿Calculaste el rotor? Pero Muy bien, ¿y qué te dio? sí, el rotor me dio acá, menos x menos 0. Menos x, No, menos y, perdón. menos y, Sí, coma, coma, menos, menos y menos 0. menos y, entonces, otra vez menos y. Sí, Sí. no, me parece que la primera era menos x. Sí, Bueno, menos x. si querés lo calculamos con la computadora para hacerlo rápido. No, está bien. Ah, entonces, Va, no sé. como encima me parece, pero a vos te dio menos x acá. Menos x, sí. Ok, Menos x, menos y el último me dio 0. bien, Porque me quedaba 2x cuadrado menos 2x cuadrado. está bien. Entonces me daba 0. Así Bueno, me quedaba. para que chequeamos porque todo va a depender de eso, esencialmente. Bueno, A ver si tengo el sí. Sí, porque yo puse RI. Creo que está bien. Menos x. Entonces será, el campo es 2x cuadrado Y por y, sí, coma 2x cubo y sobre 3, 2x sobre 3, coma menos x por y. menos x por y. A ver, a mí me da, acá me da más y. Más. Ah, claro, porque era menos por menos y. Sí, era más y. Sí, y Está el bien. resto igual. Sí, Entonces sí, tenemos el rotor. sí. Entonces lo que podemos pensar es que por ahí es difícil, no es tan difícil porque esto es fácil de parametrizar la curva, ¿no? Esta curva es fácil de parametrizar, estamos de acuerdo con Sí, eso, ¿no? Porque es coseno de sí, sí, seno por 5 esencialmente. claro. Ujú, sí, Y la después reguitita. el techo, porque de la intersección debería ser este z, si uno piensa en cilíndricas, y acá habría que poner 5 seno al cuadrado menos 5 coseno al cuadrado. Eh, porque acá el radio de esto era por cómo es este cilindro. Y ahí te va a quedar una cuentita para el z. Que Ah, puede complicarse claro, cuando vos lo no, yo. metés, no, creo que no sería imposible, ¿no?
calcular la circulación, porque bueno, acá vas a tener que meter todas esas cosas, por ejemplo, bueno, no hay zetas, ¿no? O sea que por ahí sí saldría, no hay zetas acá. Por ahí sí saldría, pero la curva, fíjate que sería una cosa que estaría, poner yendo así, por acá, una cosa que acá iría por abajo, después subiría por arriba, estaría pintada en la silla de montar, e intersecada, bueno, acá le pifié. Con un cilindro. Claro, intersecada con el cilindro. Entonces, y la idea es usar, como vos dijiste, usar Stokes en la superficie. Y no hay una Sí. superficie más sencilla que la que nos han dado, que es esta silla de montar, porque no se me ocurre una más sencilla que esa, porque no sé cómo calcularla, ¿no? Porque esta curva borde va acá para abajo, después va para arriba, acá va para abajo, después va para arriba. O sea que lo que necesitaríamos es pensar esto como superficie y ahí aplicar Sí. el teorema de Stokes. Entonces el rotor es relativamente sencillo y entonces Sí. ahora hay que parametrizar la superficie, Es. ¿no? Y aplicar Stokes. Y entonces, para parametrizar la superficie, se ve muy linda para parametrizar acá con coordenadas Cilíndricas, ¿no? cartesianas, pero yo usaría cilíndricas, Ah. sí, para Sí, con probar. cartesianas pareciera más liviano. Sí, sí, lo que pasa es que después te queda feo la región, ¿no? Lo bueno que pensando en cilíndricas, vos tenés phi de r tita igual a, bueno, acá haría r coseno de tita, r seno de tita, coma, y después te queda esta cuenta en el z, si querés Sí. escribir la superficie. Y entonces quedaría 5 veces 5. i cuadrado, R. que sería r seno de tita todo al cuadrado, menos r coseno de tita R coseno de todo tita al al cuadrado. cuadrado. No queda tan bonito, porque no es que te queda con un más como el paraboloide y donde el seno y el coseno se van. Esto no se te va. O sea, podés usar una identidad trigonométrica, pero tampoco. Y lo que sí queda más sencillo es el r entre 0 y 5 y el tita entre 0 y 2 pi. Porque esto describe el disco. Sí. ¿Está bien? Y ahora tendría que hacer Y entonces phi ahora de tendrías que R. hacer, ¿cómo? Ahora tengo que hacer phi de R, digo, y phi de Claro, tita. sí. Ahora tendrías que hacer phi de r, y porque sí, porque no se ve que esto, a ver, estoy pensando si puede hacer una simplificación, pero no se me ocurre así rápido. Entonces hacer phi de r, phi de tita, nos tengo que quedar sin tiempo, está bien. Después phi de r por phi tita, Sí. y en principio la integral sobre la curva, qué sé yo, pues llamémosle C, que coincide con el borde de C+, porque era antihorario mirado hacia arriba, de F diferencial de S es, por el teorema de Stokes, la integral La integral sobre la doble. superficie que acabamos de crear, orientada hacia arriba, El rotor. del rotor de F diferencial de superficie. Y acá habría que aplicar y usar esto. Déjame pensar si usásemos la otra parametrización. Voy a hacer una cuenta aparte. O sea, si usásemos phi de xi igual a x y 5x cuadrado, no, y cuadrado menos x cuadrado. ¿No? Si usamos esta Sí, parametrización, se queda mejor. vamos a ver porque capaz que se simplifica el rotor, queda más sencillo después cuando aplicamos el producto este. Porque esto te queda, claro, porque acá te queda un Y 0, me ¿ves? queda un 0. Y acá Claro, y acá me queda ahí no 0. creo que te quede un 0.
No. Yo calculé la normal así con las cartesianas y me quedó menos 2x, 2y y 1. Menos 2x, 2y y 1. Claro. Sí, O menos sea que, 2x, 2y y o sea, 1. phi x por phi y calculaste, y te queda El vector no sé. menos Menos 2x, 2x, 2y 2y, y 1. 1. Está Sí. bien. Y acá, bueno, no sé quedar acá. Hay que hacer la cuenta. Pero si a uno le queda esto, después tiene que hacer este producto contra esto, que sería menos x, y, 0. Y esto, además, como es el xy, cuando yo evalúe en esta phi me queda así también. ¿No? O sea, yo tengo que aplicar f, yo tengo que aplicar rotor de f, vamos a hacerlo bien. Yo tengo que aplicar rotor de f, que era menos x y 0, no es lo que yo quiero aplicar. En principio uno va a hacer rotor de f evaluado en phi. Y si en vez de esta phi usamos phi de xy, Se anula. claro, phi de xy es xy, no sé, no, sí, se anula no inmediatamente, ¿no? 5y cuadrado menos x cuadrado, esta es phi. Entonces, el rotor agarra esta x y le cambia el signo. Esta y la deja igual, y a todas y la pone 0. ¿No? Entonces, rotor de f de Queda esto mejor. es menos x y 0. O sea, porque justamente estoy usando las cartesianas también. Lo que queda feo, que es verdad, hay que decirlo, es el dominio. Pero bueno, podemos llamarle d al dominio, Claro. porque total está por dar 0. Igual si vos hacías toda la cuenta, te iba a dar 0 también, Iris. Pero de esta manera, esto es Claro, tenía usando, que. usando phi de xy igual xy, 5 y cuadrado menos x cuadrado. Entonces, si uno usa esto, seguimos acá, te queda, Ujú. después de considerar esto, que el rotor de esto te va a dar esto, te va a quedar la integral sobre d, que este sería disco, sombra de S en plano xy. O sea, porque ese es el dominio. Si no, tendría que describirlo, x se mueve entre tal y tal, y entre la raíz y la raíz. Lo dejo así porque me parece que va a dar 0. Y entonces, después va rotor evaluado acá. O sea que va menos x y 0. Producto escalar contra. Y acá va el que vos dijiste, lo habías calculado. Menos 2x, Lo anoto acá. 2y y 1. O sea, vos hacías phi x por phi y uno hace cuenta, se obtiene menos 2x, sí, está bien. 2y y 1. 2y, sí, 2y 2y y y 1. 1. Y entonces eso es lo que